Dos clases anteriores, a modo de conferencia, en forma resumida, con muchas palabras, les he dado una información de cómo inició una explicación sobre el funcionamiento del mundo. Dos formas de verlo que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos. Una de ellas, la teoría aristotélica, mundo continuo, se mantuvo vigente alrededor de 2000 años. Luego el Renacimiento, nuevas formas de pensar, le abren el camino a Newton, una física atomista de partículas, de enormes impactos en el desarrollo científico y tecnológico. Tiene una vigencia incuestionable, 200 años, un poco menos de 200 años. Maxwell, con su teoría de que no hay partículas, no hay vacío, cuando se prueba que hay ondas electromagnéticas, parece derruir ese edificio del mecanicismo, pero su vigencia, 5 o 6 años, porque aparecen partículas, electrones y se desarrolla la física cuántica. Y estamos en el siglo XXI con la presencia de dos físicas semejantes en sus postulados a lo que defendían los antiguos griegos. Con la evolución de la ciencia y del conocimiento ya no decimos lo mismo que ellos. Ya velocidades instantáneas no hay. Está el límite de la velocidad de la luz. Pero en el fondo pues son físicas contradictorias. Ninguna de las dos parece explicar todos los fenómenos naturales, lo que abre el desafío, probablemente en este siglo se logre, de unificar la física. Terminé la clase pasada diciendo que desde el punto de vista práctico, o sea, del uso de una ciencia aplicable, el ingeniero utiliza tres físicas. La física newtoniana con baja velocidad con respecto a la de la luz, que es lo común, pues es la física que permitió hacer este edificio, automóviles, carros, aviones, barcos. Casi que la vida cotidiana pues funciona perfectamente con ella. La física de campos, la nuestra, que llegó a su mayor desarrollo con la relatividad, es una física que sin contradicciones funciona bien en el ámbito macroscópico, entendiendo ese ámbito como aquel que no involucra las partículas atómicas, las moléculas. Ese ámbito lo llamo microscópico, y es allí donde la física cuántica es la que da la principal explicación. En su ámbito, una física es completamente utilizable, sin sacarla pues de su ámbito. Ahí terminó la clase pasada. La física de campos también se caracteriza por tener un método por medio del cual puedo resolver problemas, hacer predicciones, dar explicaciones. Un método muy típico. Un método, y se van a dar cuenta pues que tiene muy pocos elementos, nos da un orden para llegar a conclusiones, para hacer un desarrollo. No es lo mismo frente a un problema decir, no sé por dónde empezar. El método nos da el orden. Si lo desarrollamos en orden, es posible que nos encontremos en el camino obstáculos, pero lo identificamos. No sé hacer este integral, este ecuación diferencial, la condición de borde aquí no la encuentro. Identificado el obstáculo, es más fácil resolverlo. Durante el semestre trataré de que ustedes aprendan este método y lo desarrollen al hacer cualquier problema. También cuando haga ejemplos en el aula, lo voy a usar muy despacio para que entiendan las diferentes etapas. El primer paso de este método es formular las ecuaciones que son pertinentes en cualquier problema, en cualquier sistema electromagnético. Van a ser formas particulares de las de Maxwell. Al hacer consideraciones físicas y de geometría, encontramos ciertas formas particulares de esas ecuaciones de Maxwell. Es un paso entonces que implica tener una idea física de lo que es el problema. Esas ecuaciones, al resolverlas, dan lugar, si los materiales son lineales, homogéneos e isotrópicos, y esas palabras las voy a explicar
en la clase siguiente lugar a ecuaciones como la de onda, la ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson, la ecuación de la telegrafía, según el fenómeno. Ecuaciones de la matemática que son en teorías parciales lineales. La resolvemos. Segundo paso, resolver esas ecuaciones. Al hacerlo, aparecerán unas constantes de integración para concluir el problema, teniendo su respuesta. Necesito calcularlas. Lo haremos con las condiciones de borde en la frontera de las regiones de interés. Allí formularemos condiciones que nos permiten completar el problema, resolverlo. Tercer paso. El primero y el tercero son pasos de contenido físico. El segundo de contenido matemático. En lo que sigue, voy a desarrollar estos tres pasos para la teoría electromagnética. Voy a establecer en esta y la siguiente clase la teoría de la teoría electromagnética. Cada paso lo voy a desarrollar despacio, dando las informaciones pertinentes. Voy a crear una teoría muy completa. Le puedo dar el nombre de teoría electromagnética de Maxwell-Lorentz, por quienes aportaron más a la creación de la misma. La voy a formular como en matemática se hace para una ciencia formal, con base en postulados. Aquí será una serie de principios que no se van a demostrar. Son afirmaciones en las que vamos a creer, pero no de manera ciega, sino que son compatibles con gran cantidad de experimentos o de aplicaciones. Ninguna de ellas o de ellos las han puesto esos postulados en contradicción. Una serie de creencias, de conocimientos, frases secas que vamos a aceptar como verdad. Y luego, por medio de deducciones, operaciones matemáticas, las desarrollamos. Al presentar la teoría, voy a usar el método deductivo, el panorama más general posible del electromagnetismo. Y luego, durante el semestre, cada problema será un caso particular. El primer postulado y el segundo tienen como origen las ideas de Lorentz, cuando conjetura que hay electrón, crea una teoría del electrón y luego se detecta en los rayos catódicos. El primer postulado se refiere a la carga eléctrica. ¿Qué decimos de la carga? Existe. O sea, en la naturaleza hay una característica que se distingue de otras, que es la carga, así como hay más. Existe, es la afirmación tajante. Hay una pregunta muy pertinente que no puedo contestar. ¿Qué es la carga? ¿Por qué hay carga? No sé. Es posible que en el futuro haya una respuesta para eso. ¿Qué es la carga exactamente? ¿Qué es la forma? ¿A qué se debe? ¿Por qué el universo es de esta y no de otra manera? Son preguntas de hondo contenido filosófico. No descarto que en el futuro se puedan contestar, pero ahora me tengo que limitar a decir, existe la carga. Antes, para Faraday, para Maxwell, esa creencia no era correcta. Para ellos no existe la carga. Y ahora les voy a mostrar cómo explicaban ellos estas primeras ideas. Existe la carga. Postulado número 1. Solo hay dos tipos de carga. Una que llamamos positiva, otra que llamamos negativa. ¿De dónde vienen estas ideas? El fenómeno eléctrico fue descubierto, fue encontrado desde hace miles de años. Desde la Grecia clásica se habla de ese fenómeno. Se sabía que cuando una varilla de vidrio, y el vidrio es muy antiguo, 2500 años antes de Cristo los egipcios hacían vidrio. El vidrio finalmente sale de calentar mucho la arena. Si una varilla de vidrio se frota, adquiere algo que no tenía. Se llama electrificación. ¿Por qué? Si esa varilla, antes de frotarse, se arrima a un corcho, al corcho no le pasa nada. Pero si después de frotada se arrima al corcho, lo atrae. Adquirió por
por la fricción, por el frotamiento, algo que no tenía. Si con esa varilla se tocan dos bolitas de corcho, ellas se repelen. Es posible comunicar la electrificación que tenía esa varilla frotada al corcho. Pero había otro fenómeno muy parecido, pero con una importante diferencia. Cuando lo que se tenía era una varilla de ámbar, el ámbar es una resina exudada por los árboles y fosilizada bajo la tierra pues en millones de años. Cuando una varilla de ámbar se frota, como la del vidrio, también se electrifica. Si se arrima el corcho, lo atrae. Si toca dos corchos, se repelen. Hasta allí es lo mismo. Pero si un corcho tocado con el ámbar y otro tocado con el vidrio se acercan, hay atracción, mostrando que no es lo mismo. Entonces había un tipo de electrificación parecida al ambarino y otra al vidrio, la vítrea. Se descubrió después que los cuerpos se podían clasificar al cargarlos, al electrificarlos, según que se parecieran al ámbar o al vidrio. Se habló entonces de electricidad vítrea y ambarina. Pasan los siglos y el conocimiento sobre la electricidad pues no es muy científico, no es muy profundo. La electrificación se maneja a veces como curiosidad. En Leibniz se inventa una botella que es un acumulador. Permite acumular carga obtenida por fricción. Se puede generar una descarga muy rápida en ese acumulador. Benjamin Franklin, en los Estados Unidos de América, cuando todavía eran colonia, hace investigaciones muy serias y se empieza a entender mejor el fenómeno de la electrificación. Franklin, uno de los padres de la independencia americana, era de una familia numerosa. En su vida, pues, realizó negocios, tuvo una vida, pues, apacible. Tenía suficientes recursos para vivir. Fundó imprentas. Dicen que era masón, que parte del desarrollo de la Revolución Americana, en América del Norte, en América del Sur, se debió a la influencia de los masones. Él tuvo el hobby de la ciencia y en particular estudió el fenómeno eléctrico. En sus estudios descubrió que los rayos eran manifestaciones eléctricas, eran descargas eléctricas. Hizo experimentos arriesgados, como levantar una cometa en momentos previos a una tormenta y extraer de las nubes electricidad, que él hacía fluir, pues, fluía por el cable que sostenía la cometa y provocaba chispas en un dispositivo apropiado que tenía, con una llave metálica. El experimento fue repetido en Francia, se encontró lo mismo de Franklin, fue repetido en Rusia, allí con la mala suerte de que se vino una descarga de la nube y el investigador fue atrapado por la descarga y perdió la vida. O sea, pues murió en nombre de la ciencia. Efectivamente, los rayos son manifestaciones eléctricas de gran intensidad, una ruptura muy fuerte acompañada por el trueno. Franklin también inventa un dispositivo muy elemental, ingenioso y elemental, el pararrayos, con lo cual, con los pararrayos, se pueden proteger zonas muy extensas de la caída del rayo. El rayo en principio puede caer en cualquier parte. En Colombia cada año hay 10 o 20 muertes por rayos que atrapan a una persona en un momento. El rayo busca lo que es más alto, lo que le permite la comunicación a tierra de menor resistencia posible. Normalmente una torre, un edificio, un árbol. Puede caer en cualquier parte. El pararrayos, lo que obliga al rayo es a caer en el pararrayos y a llevarlo a tierra sin daños. Se protege una zona pues poniendo muchos pararrayos. Un aporte a la tecnología de Franklin. Él estudió el fenómeno de la electrificación y resolvió ponerles nombres a esas dos electricidades. Llamó vítrea, a la vítrea la llamó positiva y negativa a la ambarina. Pudo haber sido una definición al contrario. Ya se quedó así, se mantiene como dentro de la cultura científica. Hubiera sido mejor al revés, porque sabemos que los conductores
quienes se mueven son las cargas negativas, los electrones, las cargas positivas no se mueven. Pero con esa convención vamos a trabajar y se trabaja con electricidad, con magnetismo. Es que al definirle signos a las cargas se pueden hacer sumas. Los cuerpos neutros, que aparentemente no tienen carga, realmente es que tienen carga positiva y negativa en igualdad de cantidades y la suma de ellas es la que da la carga cero. Cuando decimos que un cuerpo está descargado, queremos decir realmente, si es un cuerpo, que su carga neta es cero. Entonces, una definición de signos que viene desde Franklin, pero que establece dos tipos de carga. El postulado es, no hay un tercer tipo de carga. Podríamos conjeturar que existe un tercer tipo de carga, la carga X, por ejemplo, que con otra X se repele, que con una positiva se atrae, con una negativa se atrae. Podríamos conjeturar eso. Pero 200, casi 300 años de investigación no han mostrado que eso exista. No puedo decir tajantemente, no existe. Una frase muy dura. Hasta ahora no se ha encontrado. Hasta ahora podemos aceptar como postulado la creencia de que solamente hay dos tipos de carga. En la estructura atómica, en todos los fenómenos de conducción, conductores, dieléctricos, semiconductores. Ese es el modelo típico. Tercero, la carga se conserva. Esa frase, se conserva, hasta antes de 1905 tenía diferentes connotaciones. Se conserva la masa, se conserva la energía, la carga. Pero después de 1905, con los aportes de Einstein, no se conserva la masa, no se conserva la energía. Ambas pueden ser creadas o destruidas y se ligan entre sí, como veíamos en la clase pasada, por esta ecuación. Se la considera la más famosa pues de la física, E igual a mc2. Pero la carga no fue modificada en esa creencia, es decir, para Einstein también la carga se conserva. Esa frase se conserva se puede representar mediante esta ecuación, que tiene el siguiente significado. Vamos a suponer que con este contorno represento una región del espacio donde hay cargas en movimiento. Las cargas están moviendo, hay corrientes. Tomo una parcela de esa superficie, una parcela que tenga como tamaño dA, y defino en esa parcela un vector diferencial de área. Ese vector tiene como magnitud el tamaño de la parcela. Su dirección es la normal a la superficie. Y el sentido, porque hay dos, adentro o afuera, convencionalmente se elige hacia afuera. El vector de superficie de una superficie cerrada va de adentro hacia afuera. Como aquí tengo cargas en movimiento que originan corrientes, vamos a suponer que por esa parcela la densidad de corriente es J. Ese símbolo J y otros que en esta clase voy a mencionar, en la siguiente voy a precisar sus definiciones. Entonces, una densidad de corriente. Por ese pequeño segmento, entonces pasa una corriente. Es la corriente que se está integrando. JDA es el pedacito de corriente que cruza esa superficie. Sumo en toda la superficie, aquí el óvalo sobre el integral es para indicar que es cerrada. Entonces, el lado izquierdo de desigualdad me dice toda la corriente que cruza la superficie. En algunas partes entrará, en otras saldrá. Si esa suma es positiva, quiere decir, sale más carga que la que entra, si es positiva. Como no se crea ni se destruye, el lado de la derecha da cuenta de cómo está disminuyendo la carga almacenada o que exista dentro de la superficie con el tiempo. Si sale más de la que entra, entonces la carga disminuye con el tiempo. Esta derivada es negativa y ahí hay coherencia de signos. Si entra más de la que sale,
entonces empieza a crecer la carga acumulada. Representa esa ecuación la frase, la carga se conserva. Ecuación de la conservación de la carga. Con esta integral se denomina forma integral. Por medio del teorema de la divergencia, teorema de Gauss, de aquí se puede llegar a esta forma puntual, donde nos liga en un punto del interior de esa región donde hay corrientes, la divergencia del vector J en ese punto, con el cambio en el tiempo de la densidad de carga en ese mismo punto. Rho J, densidades por definir. Aunque ya las vieron en física 2, haré una explicación en una clase siguiente. Forma puntual, forma integral de la frase, la carga se conserva. ¿Y si se conserva? Pues es lo que se observa en todos los fenómenos que hasta ahora han sido investigados. En ninguno se nota que no se conserve. Pero quiero observar que estos postulados para la forma de pensar de Faraday y de Einstein no eran necesarios o tenían explicación. Para Faraday, vamos a suponer que este cuerpo de la izquierda, por fricción, adquirió una electrificación de tipo positivo, por fricción. Y otro aquí, vecino, por fricción, se electrificó de manera negativa. Dos cuerpos cargados, cargas de signos opuestos. Piensa Faraday que en esta región, entre los cuerpos, esa región, aunque no se vea lo que hay ahí, se tensiona, se llena de tensiones ese campo, de tensiones, él lo llamaba un estado eléctricamente tenso, electrotenso. Cosas que no vemos, pero que dan lugar a líneas de fuerza. Y las líneas de fuerza no son simplemente dibujos. Es la manera de visualizar lo que no vemos. Pero no eran simples dibujos. Tenían existencia física. Entonces, para Faraday y para Maxwell, esta singularidad, donde la línea de fuerza corta la superficie del cuerpo electrificado, ese puntico, se puede definir matemáticamente como carga. Cada intersección, una carga. Entonces, la carga no existe. Es simplemente esa intersección. ¿Por qué hay dos tipos de carga? La línea de fuera tiene dos puntas. Pues no hay sino dos puntas, no hay tres. ¿Por qué se conserva? Porque en una de las puntas más, la otra menos, la suma va a dar cero. De modo que estos tres postulados no serían pertinentes bajo el supuesto de que no existe la carga, como ente separado de la naturaleza. Una creencia defendida por personajes como Faraday, como Maxwell y muchos otros que criticaban la noción de partículas que interactúan en vacío. O sea, que participaban de la idea de que el mundo es continuo, de la teoría de la acción por contacto. Pero cuando la carga se detecta, cuando sí se encuentran cargas, las observa Thomson en los experimentos sobre rayos catódicos, entonces existe la carga. Y tenemos que formular estos postulados porque no hay manera de explicarlos con argumentos anteriores a ellos. Cuarto, la carga es un invariante, no depende de la velocidad. Esta idea surge después de que Einstein introduce la teoría de la relatividad, porque él, aunque deja de lado el éter para explicar pues su intervención en la onda, abre una serie de interrogantes o de paradojas al probar que muchas magnitudes físicas dependen de la velocidad. La masa, por ejemplo. La masa se entendía en el pasado como una medida de la sustancia. Un objeto como este marcador tiene de características el color, la forma, cilindro. Pero el color puede cambiar si lo ilumino con una luz distinta y la forma si lo aprieto. O sea, no son propiedades inherentes a la sustancia. La cantidad de sustancia se entendía, se podía averiguar por la masa. La masa es una medida de la sustancia. Y se decía pues que ni se creaba ni se destruía. ¿Qué demuestra Einstein?
Si este objeto se mueve velozmente en esta dirección, su longitud se acorta, su masa crece. El solo hecho de moverse hace que la masa empiece a aumentar, tendiendo a infinito, si la velocidad se acerca a la luz. Pero es la misma sustancia. O sea, realmente la masa no mide la sustancia, eso es una cosa diferente. Y suena un poco paradójico que por el solo hecho de que se mueva rápidamente, la masa empieza a crecer inmensamente. También el volumen disminuye. Y si le montáramos un reloj que se moviese pues velozmente con el marcador, el ritmo de ese reloj sería más lento, más despacio pasaría el tiempo. El tiempo, la masa, el volumen, la longitud y la fuerza y la densidad de masa, montones de propiedades son funciones de la velocidad del cuerpo que se mueve, tal y como la ve un observador. Pues la carga no. Puede estar en reposo, puede estarse moviendo poco o mucho. La carga no cambia con la velocidad. Ese es el postulado. ¿Será cierto? No lo podemos probar, pero hay circunstancias físicas donde tenemos un conocimiento que muestra que esa idea es compatible con ese hecho físico. Les voy a poner un ejemplo. En 1905 no se sabía exactamente cómo eran los átomos, pero después, en la década siguiente, ya se tenía una idea de cómo era el átomo. Era un ente cuya masa fundamental estaba en el núcleo. Ahí estaban protones. Poco tiempo después, se sabe que también hay neutrones que residen en el núcleo. Y los electrones no están ahí. Los electrones están girando en órbitas alrededor del núcleo, órbitas de diferentes tamaños, órbitas en donde el electrón se mueve con diferentes velocidades. Sabemos que el átomo tiene una carga neutra, la carga neta es cero. Si la carga dependiese de la velocidad, los átomos no podrían ser neutros. Hay el mismo número de electrones y de protones. Los protones más o menos en reposo en el núcleo. Los electrones moviéndose velozmente. Si su carga dependiese de la velocidad, esa suma no podría dar cero. No estoy demostrando el postulado, pero mostrando que es compatible con esa idea y con muchas otras que se pueden extraer de lo que la física sabe. Por último, sobre la carga está cuantizada. Esa palabra cuantizada, pues se abre camino después de que se crea la física cuántica. ¿Cuándo se entiende que una propiedad de la naturaleza está cuantizada? Cuando esa propiedad en la naturaleza se presenta en forma discreta, granulada, no es continua. Y además, cuando de esa cantidad existe un átomo, un quantum de la cantidad de la propiedad de la que se hable, de la cual de ese quantum todas las demás son múltiplos enteros. Una vez, dos veces, tres veces, menos una vez, menos 10 veces, menos 20 veces. La propiedad está cuantizada cuando existe un átomo de ella y cualquier otra cantidad de esa propiedad es un múltiplo entero. Eso ocurre con la carga. No podemos tener cargas 3,5 veces raíz cuadrada de 2 veces la del electrón. No, 2, 3, 4, 5 millones. Pero siempre un número entero. Se sabe que la carga está cuantizada porque Lorentz conjetura que existe un átomo de carga, el electrón. Luego, Thomson lo encuentra en los rayos catódicos. Existe el electrón, pero él no mide allí la carga. En ese experimento, si recuerdan o lo repasan, lo que se mide es la razón entre la carga y la masa del electrón. Por separado no la carga ni la masa. Eso se hizo tiempo después, la primera parte del siglo XX, con el experimento de la gota de aceite de Millikan, donde él mide, ahí sí, el quantum de carga, la carga del electrón. Es un experimento en donde un aceite se atomiza, como en la salida de un frasco de perfume. Se forman goticas de aceite que con un microscopio se ve cómo se mueven, suben y bajan, sometidas a un campo eléctrico que actúa o que no actúa. Subiendo y bajando la gotica que le están mirando con un microscopio,
observan su velocidad cuando sube, cuando baja. De allí, por el análisis teórico que existe, se deduce cada carguita de esas, cada burbujita de esas, cada gotica, ¿qué carga tienen? Pues con un proceso de tanteo, Millikan encuentra aquella carga que es la mínima de todas ellas. Encuentra el cuantum de carga. Entonces la carga está cuantizada. Hay propiedades discretas no cuantizadas. Les pongo un ejemplo, la masa. La masa es discreta. La masa es la agrupación de átomos, que a la vez se forman con neutrones, protones y electrones como partículas pues más llamativas, y hay otras. Pero no se ha encontrado un quantum de masa. O sea, una masa de la cual todas las demás sean múltiplos. No, pero discreta sí es. Sí será verdad que toda carga en la naturaleza es múltiplo de la carga del electrón, siendo n un número entero. Pues hasta ahora no ha sido puesto en contradicción ese enunciado, aunque teóricamente sí. Desde la década de los años 30, cuando empiezan a encontrarse más partículas, además de electrones, protones y neutrones, hay otras partículas pequeñas y empiezan a pulular, sobre todo cuando aparecen los aceleradores de partículas, haciéndolas chocar de frente, otro montón de partículas. Para explicar esas partículas se inventó una partícula muy importante, elemental, la llaman el quark, que tiene una carga que puede ser la tercera o las 2/3 partes de la carga del electrón. Un electrón se entiende que es una partícula fundamental, pero un protón no. Un protón está formado por quarks, o sea, está como segmentado por partículas más chiquitas. Buscan con eso explicar todo lo que observamos en la naturaleza. En el Big Bang, en esa gran explosión, pues lo que había inicialmente era radiación. Con esta expresión, a medida que se expandía y se enfriaba, aparecen partículas como electrones y quarks, que empiezan a acercarse por efectos eléctricos y gravitacionales, se van juntando y forman núcleos atómicos, átomos, los primeros, hidrógeno, helio, litio, berilio, y se siguen generando otros elementos. Se esparce ese Big Bang, da lugar a las galaxias, las estrellas, los planetas, etc. En esa explicación pues, juega un papel importante, y en todas las partículas de las que se ocupan los físicos, la noción de quark. ¿Será que existe el quark? Hasta ahora es una conjetura que funciona muy bien, pero como en el caso del electrón que fue observado, el quark no ha sido observado individualmente. Funciona muy bien. El día que lo detecten, que podamos decir el quark existe, fíjense que una conjetura funciona muy bien aunque no se haya comprobado. Que había átomos fue la idea con la que se estableció la química del siglo XIX, la tabla periódica, la termodinámica molecular, pero nadie había descubierto los átomos. Hubo que esperar a la explicación de Einstein con el efecto browniano para decir, si ya observamos átomos, ya se puede comprobar su existencia. Con el quark pasa lo mismo. El día que detecten el quark, pues que ya no es simplemente una creación mental, pues esta frase terminará diciendo, toda carga que existe en la naturaleza es múltiplo entero del quark, de la carga del quark, cuya carga es 1/3 de la del electrón. O sea, cambia la cantidad, el átomo de carga, pero no la idea. Con este postulado sobre la carga y con el siguiente, la ley de Lorentz, trabajamos poco en ingeniería. Una ingeniería electrónica, bioingeniería, eléctrica, trabaja más con el tercer postulado que tomaremos en la clase siguiente, las ecuaciones de Maxwell. El primero y el segundo especialmente son utilizados por los físicos. No deja de usarlo el ingeniero en ciertos momentos, como les diré ahora.